Hola, te saluda todo sobre la tesis. Ahora toca hablar sobre el planteamiento del problema, pero antes de iniciar, definamos qué significa. Un planteamiento del problema es un enunciado sobre un problema o asunto vigente que requiere acción puntual para mejorar la situación. El planteamiento del problema explica de forma concisa cuál es la barrera que presenta el problema entre el proceso y el estado actual de las cosas. Este enunciado es completamente objetivo y se enfoca en los hechos del problema, dejando fuera cualquier opinión subjetiva. Para hacer esto más fácil, se recomienda que te preguntes quién, qué, cuándo, dónde y por qué para crear la estructura de tu planteamiento del problema. Esto facilitará crearlo y leerlo, y hará que el problema sea más comprensible y que tenga solución. ¿Por qué es importante un planteamiento del problema? Un planteamiento del problema es una herramienta de comunicación. Los planteamientos de problemas son importantes para que empresas, individuos y otras entidades desarrollen proyectos enfocados en mejorar. Ya sea que se trate de mejorar una calle, o la logística para un proyecto de construcción en una isla, el equipo de proyecto puede utilizar enunciados claros y concisos del problema para definir y comprender el problema de una manera que permita desarrollar posibles soluciones. Los planteamientos del problema tienen múltiples propósitos. El planteamiento del problema tiene otros propósitos también. Uno es identificar y explicar el problema de una manera concisa y detallada para darle al lector una visión completa de lo que está pasando. Esto incluye identificar a quién le afecta el problema, cuáles son los impactos, dónde ocurre el problema, y por qué y cuándo necesita arreglarse. Otro propósito del planteamiento del problema es aclarar cuáles son los resultados esperados. Establecer cómo se vería una situación atractiva ayuda a obtener una idea dominante sobre el proyecto. La solución propuesta, el alcance y las metas de la solución se describen en este planteamiento. Los planteamientos del problema ayudan a guiar proyectos. El planteamiento del problema te da una guía para navegar el proyecto al momento que empiece. Se hace referencia continua durante el proyecto para ayudar al equipo a que se enfoque y trabaje por la solución. Cerca de completar el proyecto, se vuelve a hacer referencia a este enunciado, para verificar que la solución sea implementada como se ha dicho y que efectivamente soluciona el problema inicial. Esto ayuda a asegurar que se tomen los pasos apropiados para prevenir que el mismo problema vuelva a suceder. Toma en cuenta que el planteamiento del problema no define la solución ni tampoco delinea los métodos para llegar a la solución. El planteamiento del problema es un enunciado, que inicia el proceso al reconocer el problema. ¿Cómo escribir un planteamiento del problema? Un planteamiento del problema es una herramienta que se usa para obtener apoyo en un proyecto por parte de la directiva y los accionistas. Como tal, es importante que sea preciso y que esté escrito claramente. Hay algunos elementos claves a tomar en cuenta para escribir un planteamiento del problema que tenga un efecto positivo en el resultado del proyecto. 1. Describe cómo tienen que funcionar las cosas. Para empezar, quieres dar algún contexto que haga fácil entender el problema. Empieza por explicar cómo este proceso en particular tiene que funcionar. Antes de mencionar el problema, describe brevemente cómo funcionaría este proceso si no existiera el problema actual, teniendo en mente al usuario final. Por ejemplo, digamos que tienes una idea de cómo incrementar la eficiencia en un proceso para maximizar el mejor uso de los recursos. Puedes empezar describiendo una situación teórica en la cual el sistema es más eficaz y a partir de ahí, trabajar en tu propuesta, teniendo en mente quién, qué, cuándo, dónde y por qué, para no perder el sentido del planteamiento del problema. 2. Explica el problema y su importancia. El planteamiento del problema tiene que explicar no solo cuál es el problema sino por qué es un problema y por qué es importante resolverlo. Esto envuelve las otras preguntas en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos solucionar este problema? Porque afecta la eficiencia de los departamentos X y Z, desperdiciando recursos y conduciendo a precios altos para los consumidores. Esto explica cuál es el problema, quiénes se ven afectados y por qué se tiene que solucionar el problema. También puedes considerar qué opciones han sido propuestas para resolver el problema y por qué no funcionaron. De la manera más concisa posible, explica todo lo que sabes sobre el problema actual. 3. Explica los costos financieros del problema. Cuando expliques el problema a tus superiores vas a querer explicar los costos de no resolverlo. El dinero es el lenguaje del mundo empresarial, y es más fácil plantear el problema y proponer una solución en términos de costos financieros. Por ejemplo, si el problema está costando dinero innecesario a la empresa, evitando a la empresa tener más dinero o dañando la imagen pública de la empresa, indirectamente costando dinero, asegúrate de explicarlo específica y claramente, en términos que se entiendan. Intenta detallar el monto exacto que costará el problema. 4. Respalda tus enunciados. Una vez que declares que el problema le está costando dinero a la empresa, tienes que estar preparado para respaldar tus afirmaciones con evidencia.
Si no haces este paso, no te tomarán en serio. Haz tus investigaciones, cita tus fuentes y ten la información lista para presentar. 5. Propon una solución. El planteamiento del problema tiene que describir tu propuesta para resolver el problema. A estas alturas, no te enfoques en encontrar una solución, sino a entender bien las causas del problema y a prepararte para proponer maneras prácticas de entenderlo y remediarlo. Explica tus objetivos, sugiriendo planes estratégicos para atacar el problema. 6. Explica los beneficios de tu solución o soluciones propuestas. Ahora que has descrito un escenario ideal en el cual el problema no existe, has apuntado el problema explicando las ramificaciones de elegir no arreglarlo, usando dólares e información, y proponiendo estrategias para encontrar una solución. Ahora es un buen momento para demostrar por qué esta solución funcionará, otra vez enfocándote en la eficiencia y el impacto financiero de la solución. Explica qué tipo de gastos reduce esta solución, cómo esta solución libera fuentes de ingresos y qué beneficios intangibles, tal como un incremento en la satisfacción del cliente, tendrá tu solución. Esto tiene que caber en un párrafo. 7. Concluye con un resumen del problema y la solución. Ahora puedes escribir la conclusión. Esta tiene que incluir el problema, por qué tiene que resolverse y una discusión sintetizada sobre por qué tu solución es la mejor para el problema. Seguir este formato ayudará a todos los que la lean a entender el problema y abrirse a la mejor solución. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme al WhatsApp, encontrarás el enlace en esta publicación. Profesor Antonio Reyes Loría Barrero, a tus órdenes.